Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bueno, en este video quería explicarles sobre el tema de los registros akáshicos. ¿Qué son los registros akáshicos? Es un lugar que se puede viajar haciendo el viaje astral. Y es como una biblioteca, es una biblioteca gigantesca que tiene varios pisos, ¿sí? Y bueno, en esa biblioteca están los conocimientos de todo el universo. Todo lo que pasó tiene una impresión energética, ¿sí? Entonces, como trabaja desde la impresión energética, o sea, todo lo que haces, todo lo que sentís, todo lo que pensás, todo lo que pasa, una piedra choca con la otra, hace eco, cada piedra tiene su propia energía. O sea, cada cosa, hasta una ramita, hasta, o sea, todo tiene una energía. Entonces, los registros akáshicos sería un registro energético de toda esa energía que se fue moviendo hasta el presente. Por eso, en los registros akáshicos no podés consultar cosas, por ejemplo, del futuro, porque todavía no han sucedido. Entonces, lo que de repente se puede llegar a consultar desde otro nivel, desde la mente cósmica, serían los futuros probables, pero no desde los akáshicos. Porque los akáshicos tiene, cuando vas, por ejemplo, hay un montón de manuscritos, libros enormes, por ejemplo. Hay habitaciones que no cualquier persona puede entrar. Hay guardianes. De hecho, los registros akáshicos tienen guardianes en la entrada, ¿sí? Pero también hay ciertos lugares especiales en los registros akáshicos donde podés entrar con bastante preparación y que está lleno de pergaminos, mesas llenas de pergaminos. Pero en esos lugares, por ejemplo, uno de los lugares que yo vi, hay una puerta metálica. No es que lo haya visto yo solo. O sea, cuando yo hago los talleres que son para hacer viajes astrales, por ejemplo, el taller de percepción extrasensorial nivel 2, vamos en grupo. Y yo llevé, por ejemplo, en una ocasión 10 personas y pudieron ver esa puerta, pudieron ver los pergaminos, los libros y demás. Inclusive pudieron abrir pergaminos y pudieron ver. Y entonces ahí podés ver que hay todo tipo de cosas, ¿no? De la naturaleza, de tu vida, de cosas del universo que han sucedido, civilizaciones anteriores y demás. Entonces, es increíble realmente, increíble. Yo no creo que en verdad tenga forma, por así decir, de biblioteca, sino que lo que creo es que hay como que hubiese conexiones nerviosas o redes, o como una red energética que interconecta todo, y entonces hay un punto que late la información, repercute toda la información en ese lugar y se concentra. Así es como yo lo veo desde afuera, tratando de ver la esencia real de lo que sería los registros akáshicos. Por eso de repente hay personas que lo ven como que tiene 3 pisos o tiene 5 pisos y demás. Pero en verdad, digamos, no es que tenga una forma física, sino que lo percibimos como tal. ¿Me explico? Bien. Y bueno, una vez que sabemos esto, les quiero compartir también que la verdad es que yo también me había hecho hace muchos años la lectura de registros akáshicos. Y después empecé a salir al astral de nuevo y empecé a buscar por mí mismo, ¿no? Esas vidas y otras personas también, por ejemplo un maestro budista, otra persona también que sabe hacer viajes astrales desde lo que sería toda la tradición que viene de magia de México, por ejemplo. Personas de Venezuela también, de la montaña y demás. Y han visto algunas vidas que sí y otras vidas que no. Y la persona que me hizo la canalización de los registros akáshicos, de hecho es una persona que la engañaron tanto desde el astral, porque cuando vas al astral
hay que tener muchos cuidados porque te pueden engañar, salvo que sepas cómo funciona, cómo protegerte y cómo verificar. Que sobre eso yo hice un montón de videos para verificarlo. De hecho, establecí un protocolo para poder verificar la información. Entonces, bueno, la persona que me hizo los registros akáshicos hoy en día dejó de hacerlo, a pesar de que era una alumna muy... O sea, que canalizaba muchísimo, mucha cantidad de conocimiento, y alumna de ni más ni menos que de David Topí, de España, que es una persona que canaliza. Y el tema es que ella hoy en día se retiró por completo de esto, porque cuando preguntaba, canalizaba, le decían mucha información que no era. Muchas cosas que sí, pero muchas cosas que no. Porque ella trabajaba sin el protocolo de verificación. Y hoy en día, lamentablemente, o sea, la mayoría, por no decir casi todos, o sea, no verifican la información. Por eso hay mucha gente que de repente o sea, te pueden hacer una lectura de registros akáshicos, le vas a preguntar a otra persona lo mismo, le vas a pagar otra sesión y te va a dar otra información, preguntas un tercero, cuarto, quinto, te van a decir cosas que no coinciden. Porque hay que verificar la información. Entonces, bueno, y ya después con los años, bueno, ya empecé a canalizar, empecé a verificar la información, después de salir muchísimo al astral, empecé a canalizar, también con las tomas de ayahuasca me ayudaron mucho, más las prácticas que yo hacía todos los días en grupo, durante muchos años. Y empecé a viajar seguido a los registros akáshicos. Empecé a viajar muy seguido, de hecho yo también hago lecturas, pero el tema es que las lecturas de los registros akáshicos que yo hago no son comunes. O sea, no es que yo conecto y empiezo a bajar información, no es solamente eso. O sea yo trabajo desde visión remota. Por ejemplo, cuando tengo que ver las vidas pasadas de una persona, hay un rastro energético detrás de los talones, de color plateado, que eso conecta con la energía del pasado. ¿Sí? Hubieron pasados probables que no han ocurrido y otros que sí. Hay, por ejemplo, líneas de tiempo del pasado que se han pensado, se han sentido, pero al final no se concretaron porque la persona tiene libre albedrío. Pero esos pasados existen, pero no son los pasados no es el pasado que de verdad ocurrió. Entonces, lo que pasa cuando una persona conecta, puede ver estos pasados y decir muchas cosas que no ocurrieron, pero que a nivel espiritual, en cierto modo existen, pero no ocurrieron. Entonces hay que saber diferenciar. Entonces lo que yo hago es, bueno, tengo protocolos para diferenciar, que también lo enseño en el taller de percepción nivel 2, que sería todo lo que es visión remota, un tipo de viaje astral que se hace. Y bueno, también hago la sesión de lectura de registros akáshicos, pero no es solamente lectura. O sea, me conecto con la persona y de ahí, obviamente que pido permiso y empiezo a conectar con las vidas, con el lugar, la época. Y ahí digo las vidas más importantes que tuvo la persona, para saber si tiene, digamos, un buen karma o tiene que saldar cosas para poder estar mejor en esta vida, en el presente, ¿no? Porque si hay aprendizajes que quedaron pendientes o hay deudas que saldar, hay muchas formas a nivel espiritual de saldar ese karma, por así decir, o esa deuda que hay de una persona con el otro, para que las cosas vayan más fácil en esta vida. Entonces, después de que veo las vidas principales, lo que trato de hacer es buscar todas las vidas, no todas, pero las principales en la Tierra, las reencarnaciones que tuvo. Después de eso, subo y conecto con los espíritus guías de la persona y el yo superior. Y ahí pido consejo para ver qué es lo que la persona necesita para poder trascender. ¿Por qué hago esto? Porque el futuro, digamos, si la persona, digamos, no sabe qué elegir, va a seguir repitiendo patrones todo el tiempo,
va a seguir reencarnando, salvo que sepa por qué camino ir, qué cosas tiene que hacer para poder trascender. Por eso yo busco hablar con los espíritus guías, con el yo superior. Y los espíritus guías hay muchos niveles. Están los que trabajan a nivel físico y están los que están atrás en otra capa, que esos están súper arriba. ¿Sí? Otra cosa que hago es ver el origen planetario que tiene la persona. Por ejemplo, si tuvo vidas en la constelación de Orión, Pléyades, Lira, constelación de Lira y demás, o Sirio, Andrómeda, etcétera, etcétera. Y así voy descubriendo toda la ruta que tuvo el alma. Y eso también es información muy útil porque con eso se puede saber las tendencias y los conocimientos que tiene la persona dormida dentro de sí, que puede despertarlo. Con la meditación se puede conectar y recuperar esos conocimientos. Y bueno, y si da el tiempo y hay permiso, entonces conecto con lo que sería la mente cósmica, que sería la mente del universo, que trabaja ya con todas las energías que hay en los astros, en las diferentes constelaciones y demás. Esa energía que coordina todo, por así decir, y ahí se tienen unos conocimientos increíbles. Esta sesión, la que yo hago de lectura de registros akáshicos, yo normalmente recomiendo no escribirlo, sino grabarlo por Skype, porque la información que baja es brutal. Y es como que uno no alcanza a escribir todo de la cantidad de información que bajo. Y aparte para poder escucharlo una y otra vez y poder entender exactamente, ¿no? Porque cuando uno escucha, pierde tiempo hasta que lo procesa, entiende y lo escribe. Y ahí uno se puede perder cosas. Por eso yo aconsejo en este tipo de sesión, que es aproximadamente de 2 horas, de prestar atención y grabarlo por Skype en video. Y después cada quien se lo descarga. Así que, bueno, estas son las sesiones que yo hago de lo que sería lectura de registros akáshicos. Y este es el método que uso, que básicamente es desde la visión remota y la canalización, pero siempre estableciendo protocolos para verificar. Para que no pase justamente lo que me pasó a mí. Hace como 10 años que había preguntado sobre los registros akáshicos y había un montón de cosas que no coincidían. Porque yo de repente salía al astral, hacía verificaciones y veía que no. Que habían de repente pasados probables que jamás habían ocurrido. Cosas que se habían pensado y nunca habían sucedido. Entonces hay que diferenciar de las realidades que se hacen en forma mental, por así decir, pero que nunca llegaron a ocurrir, con el pasado real que sucedió. Entonces eso necesita un entrenamiento bastante fuerte. Entonces como yo sé que, digamos, no todo el mundo de repente hace el taller de percepción nivel 1, 2 y 3, entonces hago la sesión yo para gente, por ejemplo, que no sabe meditar, gente que no tiene, por ejemplo, ganas de hacer todo el curso, entonces esta sesión se puede hacer. O de repente también en la sesión empiezo a conectar con la persona y veo que tiene implantes energéticos, parásitos y bueno, y si es algo suave, trato de hacerlo el 2x1, ¿no? O sea, como que le hago limpieza, saco implantes, parásitos y demás, y hago toda la lectura, y bueno, todo lo que se alcance dentro de las 2 horas. Así que bueno, así es como lo hago yo, porque conectar con lo que serían los registros akáshicos está bien, podés saber cosas de los pasados, porque los registros akáshicos también tienen los pasados probables que nunca ocurrieron, y está el que de verdad ocurrió. Pero si una persona no sabe ni siquiera cómo diferenciarlo, sino que sabe conectar, normalmente lo que hacen hoy en día es conectar con el inconsciente colectivo o conectar con los akáshicos en bruto. Todo lo que veo, lo que encuentro es lo que sucedió, y no es así. Porque lo que puedo estar viendo, capaz que nunca sucedió.
¿Entienden? Entonces, por eso yo aconsejo siempre verificar la información, no tipo hacer un curso de canalización sin saber qué cosa es qué y listo. O sea, hay que verificar bien. Así que bueno, si te gustó el video, de like y compartir, y namaste. Un fuerte abrazo.